Cuando llegaba a esta reunión usted hablaba de que tenemos que cambiar la percepción que tienen los norteamericanos de nuestro país. Pero si por algo se distingue ese país, precisamente Estados Unidos, es por tener un consejo de inteligencia muy efectivo. Ellos sí conocen nuestra realidad, mucho más de la que nosotros la conocemos. Entonces, en ese sentido, lo que plantean de que somos un país pobre y subdesarrollado, muchos pensamos que hasta se quedan cortos. ¿Qué dice organizaciones como la CEPAL, como la OCDE, de lo que está pasando en México? Mire usted, el comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para el tema de las desapariciones forzadas y la tortura, dice que somos un país en donde la violencia está generalizada, en donde las desapariciones forzadas no tienen un control, no se sabe cuáles desaparece la delincuencia organizada y no se sabe cuáles desaparece el gobierno, en donde la tortura sigue siendo un medio para sacar verdades de quienes tienen la desafortunada actitud, no actitud, sino la desafortunada destino de caer en las redes o de la delincuencia o del gobierno que utiliza estos métodos para hacer que la gente declare. Según la CEPAL, en su último informe de diciembre del año pasado, dice que México es el único país que no ha reducido sus niveles de pobreza. La OCDE, más del 50% de nuestros niños están en pobreza. Más del 50% de nuestras escuelas están en condiciones no aptas para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Somos el segundo lugar en deserción escolar de los jóvenes de 15 a 18 años. Los más altos índices de obesidad en el mundo los tenemos los mexicanos. 30 millones de nuestros compatriotas están en pobreza alimentaria, es decir, comen cuando mucho una vez al día. 10 millones de nuestros niños están en esa condición de pobreza alimentaria. Muchas personas en este país se mueren de enfermedades curables, de insuficiencia renal y de desnutrición. Es decir, con estos cuadros habría que preguntarse, ¿tienen o no razón? No en la percepción, sino en situaciones reales que ellos vienen a estudiar aquí sin que nos pidan permiso. Entonces, evidentemente, no es suficiente decir en México estamos muy bien. Tenemos alerta roja en muchos estados de la República. Mi estado, tenemos un gobernador que es muy bueno para las cuestiones mediáticas, pero los que vivimos en Morelos, vivimos con terror todos los días, porque los muertos no paran. ¿Usted cree que la última vez que estuvimos en una interparlamentaria, yo le decía a los senadores de Estados Unidos, oigan, ayúdenos, quiten una alerta roja? ¿Cuál fue la respuesta? ¿Cómo les vamos a quitar la alerta roja si todos los días hay muertos en su estado, senador? ¿Cómo vamos a quitarle la alerta roja si todos los días hay desapariciones forzadas en su estado? Entonces la percepción tiene que ver con una realidad concreta, ¿no? Desde mi visión no es suficiente decir vamos a cambiar la percepción haciendo esto. No, hay que cambiar la realidad dolorosa que vive el país. Si a todo esto le sumamos los últimos acontecimientos de Oaxaca, que han mostrado al mundo un gobierno intolerante, un gobierno que no ha sido capaz de sentarse a dialogar con los que disienten de sus políticas públicas, que disienten de sus acciones y que ha preferido la represión.
Hoy no sabemos cuántos muertos va a haber en esta guerra inútil. Ahora ya la guerra no es contra los narcotraficantes, ahora la guerra es contra los que Luis Michel decía que eran los soldados oscuros de la civilización, que dan al pueblo los medios intelectuales para rebelarse, haciendo referencia a los maestros. Hoy ya la guerra no es contra los narcotraficantes, hoy la guerra es contra los intelectuales de este país. Tenemos un país al borde del levantamiento civil. Puede haber disensos, pero yo que recorro el país y recorro el Estado, le puedo decir que en el 100% de las escuelas de este Estado hay moños negros y las leyendas son alto a la represión, mesa de diálogo nacional y castigo a los responsables intelectuales y materiales de la masacre de los maestros. Difícilmente vamos a cambiar la percepción con cuadros como estos. La coyuntura electoral de Estados Unidos obliga a cambiar la estrategia, sí, y la estrategia no solo tiene que ser discursiva, tiene que ser como el marco legal que el Senado de la República ha ido proporcionando al país, lo hacemos una realidad concreta. Ese ha sido el planteamiento desde la tribuna de este Senado de muchos senadores de la República. ¿Cómo hacemos posible que la ley de los derechos de las niñas, niños y adolescentes se aterrice en la práctica? ¿Cómo hacemos posible que las diferentes leyes que hemos implementado aquí y que no se aterrizan por falta de presupuesto? Ahorita escuchaba a mi diputada y tiene razón. ¿Cómo atender en el exterior a nuestros compatriotas si les estamos reduciendo de manera paulatina el presupuesto a los consulados? Entonces, creo que el ejercicio es bueno. No sé si gane Trump o no gane Trump. Todos sabemos que las elecciones son un volado y si algo hay voluble a la hora de votar es el electorado. El electorado no tiene palabra de honor, ¿sí? No sabemos, de repente las encuestas van en un sentido y termina ganando y termina perdiendo el que iba ganando en las encuestas. Entonces, agradecerle su presencia, todo lo que nos ha comentado, pero reitero, nuestra obligación desde esta tribuna más alta del país es decirle a las autoridades que lo que dicen los maestros en sus pancartas que están en nuestras escuelas, ayer visité 10 escuelas en Morelos y en todas me encontré lo mismo, parece que es una estrategia de los profes en ese sentido. Uno, que se genera la mesa de diálogo nacional, decía mi compañero Víctor y coincido, yo creo que Marce coincide en eso, que el Senado de la República puede ser el que genere esas condiciones para que tengamos ese diálogo nacional e iniciemos la ruta para cambiar la percepción que tiene nuestro país en este momento, que se agrava, sin duda que se agrava con la situación que está viviendo el país, que se castigue de manera ejemplar a los responsables materiales e intelectuales de lo que está pasando, que se libera a los presos políticos para que se den señales de que se quiere concordia, de que se quiere pacificar al país. En su momento, y con esto concluyo, Salinas impulsó la ley de amnistía para el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Esa fue una señal inequívoca de que ese presidente que muchos detestamos pues quería pacificar de veras el país. Muchas gracias. Gracias, senador.